Miguel, bienvenido, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Qué desafío, te ponemos en un problema, pero es tu vida esto, ¿no? Sí, yo creo que sí, siempre estuve ligado, nací en el campo, siempre, si bien vine a la ciudad, pero siempre mi actividad estuvo ligada con los quehaceres del campo. De hecho, siendo muy joven, tuve mi propio criadero de cerdos, fui uno de los primeros que pude exportar a España. Y bueno, después con el tiempo vine a parar a Casa Nicolás, donde en el año 75, en lo que era un agujero, allá al lado de las ruinas del viejo frigorífico, ACA levantó su planta de balanceados, vine como ayudante del gerente en el 76, en el 77 se inauguró la planta y en el 91 fui designado gerente y bueno, de ahí nació toda mi vida ligada a lo que tiene que ver con el campo a través de una empresa tan eminentemente agropecuaria como Asociación de Cooperativa Argentina, claro, ¿no? Pero ahora, la jubilación no marcó un final de la actividad porque seguís siendo un estudioso del tema. Sí, obviamente cuando me jubilé dejé de hacer aquello que uno no le gustaba, ¿no? Y yo creo que esa es la ventaja del jubilado, es decir, el privilegio del jubilado es seguir haciendo aquello que le gusta, no quedándose sentado. Empieza uno a hacer uno mismo. Exacto. ¿Qué valor agregado importante significa tener un buen patrón de nutrición animal a un país que quiere exportar productos como carnes, por ejemplo? Bueno, ya hoy en día si no hay una alimentación suplementaria, complementaria con lo que es el campo, ya prácticamente no podríamos tener ninguna actividad rentable o posible, no solo en la Argentina, sino en ninguna parte del mundo. Lo que nos da a nosotros como argentinos una enorme ventaja es la posibilidad de que tenemos la producción de una buena parte de la materia prima, o casi toda la materia prima de la que se compone una ración. Entonces, de esa manera podemos hacer potable nuestras explotaciones vacunas, de cerdos, avícolas, etcétera, hasta histícolas. ¿Por qué? Porque dominamos ampliamente, con una gran ventaja con respecto al mundo, la posibilidad de generar materias primas para luego ser usadas en la alimentación animal. Pero ¿tenemos valor agregado en esto? Sí, lo que tenemos es una escasa presencia en el mundo de nuestras carnes, casi nula, diría yo. Es más, en el caso del cerdo, todavía estamos importando carne de cerdo faenada de Brasil, y no poca. Hay algo así como 17.000 toneladas por mes que se están importando, a pesar de que, digamos, si bien durante 50 años, hasta ahora unos 10 años atrás, Argentina estaba clavada en 6 kilos de consumo por habitante por año de cerdo, en el cual más del 70% eran fiambre. Ahora estamos casi rozando los 14 kilos, esto ha venido... Se ha incrementado mucho. Se ha incrementado mucho. Así todo, todavía seguimos demandando carne de cerdo porque, por diversas razones, hemos bajado la producción y el consumo de carne. ¿Y estamos en condiciones de retomar esa producción? A ver, para aumentar 1 kilo de carne fresca por habitante por año, necesitamos algo así como 10.000 madres bajo techo. Y cada madre bajo techo, hoy en día, si partimos de cero, tenemos que pensar en un costo no menor de $6.000. Así que hay que invertir. Y hay que invertir bastante y en algo que tiene su riesgo, como cualquier cosa. Sí, entonces, a futuro. Pero, digamos, las inversiones de estos últimos años han sido enormes. Tanto es así que nos han permitido dar este salto. Completando tu pregunta, Andrín, nosotros deberíamos hacer cierto aquello de que se nos ha enseñado, en el hecho de decir, no exportemos más materias primas para que el mundo se haga su propio valor agregado, hagámoselo nosotros. Ese
esa forma de pensar nunca tuvo un asidero muy grande en la Argentina y seguimos exportando materias primas pensando que exportamos alimentos. No es cierto, es decir, lo que exportamos son materias primas. Cuando nosotros exportemos carne, consigamos mercado por seriedad, calidad la tenemos, ¿no? Nadie tiene que ir a salir a vender al mundo la calidad de la carne argentina. Sí, cualquiera que come en cualquier restaurante del mundo y uno se da vuelta y escuchan que hay argentinos, de lo primero que te dicen casi es lo que hablan de Maradona de la carne argentina. Entonces, no tenemos que salir a vender nuestro producto, pero no lo tenemos. Esa es la gravísima cuestión que debería atarnos. Por supuesto que todo esto trae aparejado un montón de cosas, de discusiones que en un plano de seriedad intelectual que a veces digamos está un poquito ausente. Tienen que estar todos los componentes, porque también tenemos que decirlo claramente, la producción agraria de nuestra soja y nuestro maíz, bienvenido, que nos arreglan a veces un poquito nuestras maltrechas economías, también es extractiva, porque parte de lo que compone un grano de soja o un grano de maíz no se le puede devolver a la tierra, aún no hay producto que lo pueda devolver, sino es la producción pecuaria. Quiere decir que la producción pecuaria en la Argentina también debería ser una obligación estudiarlo como un equilibrio que necesitan nuestras tierras, digamos, exhausta, no todavía no, ¿no es cierto? Y también poco le agregamos de valor. Claro, nada. Es decir, ahora algo se le está agregando cuando estamos exportando energía a través de eso, que se está pasando a ser una de las buenas fuentes de ingreso a Argentina. Bueno, ahora vino Trump a patear el tablero, tampoco ayuda mucho eso, pero de cualquier manera es algo más que importar el grano crudo. Claro. Pero todavía estamos muy lejos, Andrín, de decir estamos exportando valor agregado. Es muy poca las cantidades, y es muy, digamos, muy lento nuestro rehacer de nuestros stocks ganaderos como para pensar que estaba en todo perdido, eso, ¿no? Sí. Ahora, vos, perdón, sí, no, adelante. Vos mencionabas la parte de la producción hitícola. Es un país que no consume pescado, pero tiene una gran producción de pescado. Tenemos una gran plataforma para tener pescados. Sí, a la que estamos gastando muchísimos recursos, y yo creo que deberíamos gastar más, para proteger nuestras 200 millas, porque hay vienen de todos lados. Poco trasciende, por ahí muy poca cosa, de lo mucho que se gasta en patrullar nuestras aguas, y ver una foto satelital de lo que son las flotas pesqueras a las 199,9 millas de la costa, claro. Es casi, sería ridículo si no fuera por lo grave que es, ¿no? Pero es cierto. ¿Nos falta explotarlas a nosotros? A ver, creo que nos falta cultura de comer pescado, pero también nos falta toda la estructura de ofrecerlo. Es decir, a ver, volvamos al tema del cerdo. Argentina pudo subir de los 6 kilos a los casi 14, 13 y pico que está ahora. ¿Por qué? Porque hubo una actividad en no curar más el jamón, sino en presentarlo en todos sus cortes como carne. Entonces ahora encontramos lomito, encontramos carré, encontramos todo el cerdo. Una variedad. Y hay góndolas con alimento para cerdo, y hay góndolas con alimento enfriado, y hay góndolas con alimento congelado. Y la gente se le ha hecho una tarea de enseñar, no sé si enseñarle, pero recordarle que se puede comer cerdo y tan bien como una carne vacuna o una carne de pollo, y sí, olvidarnos de aquellos viejos que teníamos cuando éramos chicos, que lo único que comíamos era el lechón, ¿no es cierto? Entonces, bueno... y lo demás tenía mala prensa. Exacto. Es decir, la carne, era la carne con mucho colesterol, etcétera, etcétera, entiendo que un buen cerdo tiene menos colesterol que una carne de vaca, pero bueno, son discusiones un poco académicas, ¿no? Es decir, lo que
lo que sí que nos estábamos refiriendo es que si queremos comer más pescado, también tenemos que desarrollar toda una actividad en donde, como ser, uno va a una pescadería en cualquier parte que está a más de 100 kilómetros de la costa y siente ese olor agresivo que no debería existir. Sí, es agresivo por el olor y por el costo. Encima, todavía, pensar que el olor es por el tiempo que está fuera del agua. Claro, es decir, es algo que no debería ser. Cualquiera de nosotros entra en una carnicería y siente feo olor y ¿qué es lo que hace? Da un paso atrás y no compra. No sucede lo mismo en las pescaderías, ya nos hemos casi acostumbrado. Entonces... Sí. Le han asignado una característica que todo el mundo acepta. Hay que invertir en que sea tan fresco o casi tan fresco, tan agradable como cuando uno va al mar. Es decir, cualquiera de nosotros que tiene la posibilidad de ir a visitar todo el mar argentino y sus costas y sus poblaciones, se deleita con la carne de pescado que acá no consume. Claro. Los productos de alimentación, de nutrición animal, ¿son exportables ya? Muy poco, porque el mundo quiere comprarnos, y de hecho lo hace, las materias primas. Y le pone trabas, Europa en concreto. No competitivas en precios, sino trabas deliberadas para que no entren. Claro, barreras, es decir, el mundo le ha puesto barreras a todo lo que es ese tipo de cosas, porque ellos lo que quieren seguir es comprándonos a nosotros, de hecho lo están haciendo. Es decir, un proteccionismo a la Europa. Claro, ellos quieren la materia prima con la cual ellos hacen trabajar sus fábricas. Claro. Y evidentemente en el contexto en el que estamos, nosotros deberíamos saltearnos la posibilidad de vender productos para alimentación de animales, para intentar vender ya el animal y la parte del animal que el mundo quiere. Porque, procesada. A ver, ¿qué es lo que está claro? La carne vacuna, sobre todo, si nos referimos a eso, es muy requerida en el mundo por su exquisitez, por un montón de cosas que, bueno, todo el mundo conoce, ¿no? Es decir, lo que decíamos, no hay que salir a vender la carne argentina, pero no todo el animal se quiere los cortes sin hueso, especiales, claro. Los cortes especiales, aquel viejo dicho de mi amigo Héctor Huergo, de que un kilo de lomo argentino en Alemania es más caro que un kilo de Audi, es absolutamente cierto y vigente. Es absolutamente cierto porque vale más de 60 euros el kilo. Bueno, para eso tenemos que hacer una tarea muy intensa para el hecho de decir, bueno, saquemos del animal lo que el mundo quiere y quiere pagar. Fíjense en que normalmente una carne sin hueso se paga $4.000, $5.000 la tonelada, y el lomo estamos hablando de 60.000 euros la tonelada. Ahora, Miguel, específicamente hablando de barrera, ¿por qué pasando el río Colorado, aquí en la República Argentina, no se permite transportar carne con hueso? Bueno, carne vacuna, digo, ¿no? Sí, carne vacuna, es decir, creo que eso es una protección saludable a una zona incontaminada que nosotros deberíamos aprovechar como tal, como incontaminada. Es decir, estamos protegiendo... A ver, me gustaría que me aclararan un poquito. Eso se hizo para evitar en su momento que pasen a través del hueso las contaminaciones de enfermedades que pueden contener y que según los que están en el tema existen y son ciertas, pero estamos protegiendo una zona a la que está vacía. Es decir, si tenemos una zona libre sobre todo de aftosa, pero de cualquier otra de las patologías, no es mucho mi ciencia veterinaria, pero digamos, es una barrera para proteger de enfermedades una zona incontaminada. Es una protección. Correcto. Vamos a suponer que hasta ahí esté bien, pero está vacía, no hay frigoríficos, prácticamente no hay actividad agropecuaria que diga, bueno, vamos a producir acá esto en limpio, ya que el mundo quiere esto en limpio.
pero estamos protegiendo, digamos... Está desperdiciada la zona. Claro, es decir, a ver, yo no soy quien para decir si está bien o está mal eso. Me da la impresión de que está bien porque son muchos años, la gente que está ahí lo defiende con mucho tesón, recién ahora están empezando... Pero ¿y a ninguno de ellos se les ocurrió producir allí? Hay producciones, pero no, digamos, son, digamos, desde el punto de vista de la cantidad enorme de hectáreas, millones de hectáreas que hay, y la cantidad de individuos productivos que hay son nada. Entonces, fíjese en una cosa, nosotros hablamos, vamos a poner, si hablamos de la Patagonia, tenemos que referirnos a la producción de la oveja, ¿no? A la ovina. Se dice por ahí, qué sé yo, las estadísticas no son muy creíbles, pero hablamos de que en toda la Argentina hay 6 millones de ovejas. Este es un dato que puede ser muy discutible, pero vamos a ponerle por ahí que pueda andar la cosa. Nueva Zelanda, que son como 2 provincias de Santa Fe, tiene más de 40 millones de ovejas. ¿Qué pasa con nuestros vecinos más inmediatos? Con Uruguay, con Paraguay, por ejemplo. A ver, Chile es un comprador de carne vacuna argentina. A veces sabe ser nuestro segundo comprador. Claro, ellos tienen mucha limitación. El primero es China. Geográfica, ¿no? A ellos se le vende carne vacuna y se le vende cortes también a Chile. Uruguay, digamos... Es un buen productor. Uruguay sería, desde el punto de vista de la carne, un competidor nuestro. Por eso, a eso me refería. Nosotros somos competidor. ¿Ellos colocan más producción en el exterior que nosotros? Sí, primero porque producen más carne con respecto a los 4 millones de habitantes que son, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen un interno excedente. bajo. Sí. El caso más, yo diría, Andrín, que lo que habría que mirar con más detenimiento, el caso de Brasil, que primero consiguió en 10 años, 15, pasar de ser un comprador nuestro de leche a ser un vendedor nuestro de leche o de manteca, con nuestros holandos argentinos que le vendimos. Segundo, nos quitó con buena ley nuestro mercado de carne porque nosotros hicimos todo mal. Y ahora tienen este sopapo grande que le ha venido a través de la carne contaminada de su frigorífico y todo ese tipo de chanchullo que todos hemos leído, lo cual nos daría una posibilidad a nosotros de recapturar algunos de los mercados perdidos, pero no tenemos cabeza de animales como para semejante cantidad de... ¿Cuántos años hace falta como para recomponer medianamente un plantel como el que llegó a tener Argentina? A ver, ¿cuánto tiempo lleva recorrer un camino que no hemos empezado a transitar? No se puede calcular. El día que nos propongamos reponer ahora hay una mejora, hay unos 700, 800 mil, puede ser hasta 1 millón de cabezas más por año. Hay una realmente hay una predisposición. Hay una predisposición estos últimos 3-4 años a crecer un poquito, pero pensar en que podamos llegar de nuevo a nuestros 65 millones de vacas, yo no me animaría a decir. Obviamente si se lo proponen en 5 años, que no sería un periodo tan largo. Digamos, los animales están en condiciones de crear eso. Además, en estos años Argentina ha avanzado muchísimo en la técnica de la cría de ternero, es decir, creo que estamos a la altura de las mejores dificultades del mundo como para crear ternero en condiciones altamente competitivas. El hecho está en que propongamos hacerlo y forme parte... Sí, en sostener la evolución. Claro, ¿no? es decir, entonces... si uno se lo propondría en 5 años, Argentina podría tener muchísimos animales más. ¿Todo pasa por lo político, Miguel? ¿Decisiones políticas, digo? Todo pasa por la sociedad en general. Es decir, el político es, en mi manera de ver, es alguien extraído de la sociedad. No, yo sé, te digo decisiones políticas. Claro, es decir, conversaciones. Miguel Ángel, si nosotros decimos que vamos a trocear una media res, para que Argentina consuma, digamos, la carne con hueso
y podamos exportar la carne sin hueso, seguramente vamos a generar una discusión en lo interno de quien va a tener que decir, no señor, ¿por qué? Eso es injusto. En fin, yo lo que creo que debemos darnos son discusiones de ese tipo para luego trazar alguna suerte de consenso y que no estemos permanentemente en este péndulo que sobre todo los que tenemos muchos años nos enfrentamos. Es decir, cerramos las exportaciones porque tenemos que darle de comer a nuestra gente y es entendible. Abrimos las exportaciones porque necesitamos dólares para pagar las deudas y es entendible. Lo mismo sucede con la industria, ¿no? Es decir, abrimos las importaciones de textiles porque esa ropa y esos aparatos son baratos y la gente tiene derecho a lo barato y el otro dice, no, pero para la mano, estamos destruyendo la industria argentina. Es decir, si no nos sentamos a discutir, sí, es muy difícil encontrar una salida. Ese es un juego de posiciones económicas encontradas. El problema fue que durante años no hemos permitido la producción para después tener cualquier tipo de discusión, si salgo o no salgo. El problema acá es que hay un deterioro de la producción animal que nos dejó sin cabezas. Sí, es decir, eso fue una discusión que en su momento todas la hemos escuchado, todos los comunicadores y todos los políticos del lado A o del lado B, y uno sosteniendo que hay que dar de comer, y el otro diciendo, bueno, pero tenemos que pagar y necesitamos esos dólares. Son discusiones que debemos darnos. Es decir, a veces cuando vos recorres un poco nuestro país y ves la miseria que nos encontramos en algunas provincias, evidentemente te agarran instintos casi homicidas, ¿no? Es decir, es decir, como si yo vengo de un lugar en donde ya con lo que se derrocha de un camión que va perdiendo soja camino al puerto, ya casi tendríamos la materia prima como para dar de comer a todo eso. Buena observación. Es decir, en medio de todo eso no nos damos discusiones de fondo. Eso es lo que a mi edad en este caso, Miguel, entraría el caso de la lechería, por ejemplo. Ni que hablar. El caso de la lechería en la Argentina es, yo debería llamarlo una vergüenza nacional, ni siquiera ya solo del sector lechero. Ahora tenemos la leche más cara del mundo, ¿no? Sí, a ver, lo de la lechería en la Argentina no, yo creo que no resiste ni el más mínimo análisis de nadie. Ojalá no se acuerden de nosotros, porque podemos llegar a perder muchos puntos en la racionalidad del mundo si alguien analiza el problema lechero en la Argentina, porque es una serie es decir, si alguien hubiera dictado un curso de cómo hacer las cosas mal, yo creo que no hubiera salido tan bien, ¿no? Porque vengo escuchando esto desde hace 40 años. Es decir, permanentemente la lechería en la Argentina ha sido generadora de malos ejemplos, rodeada de gente que se rompe el lomo por hacer las cosas bien. Sí, claro. Es decir, hay gente, el tambero argentino muchas veces fue catalogado, y yo estoy de acuerdo porque los he visto como prácticamente héroes haciendo esa leche ordeñada a las 4 de la mañana con esa helada en unos barriales terribles. Puesta en ruta a las 5 de la mañana. Donde no hay feriado, no hay nada, en muchos de ellos contagiados de brucelosis, en fin, una serie de cosas tremebundas alrededor de algo que no siempre estuvo mal manejado. Es decir, fíjense en una cosa ahora, hace 15 años atrás, 20 años atrás, Europa no sabía qué hacer con sus sobrantes enormes de manteca, dado que todo el mundo quiere la leche descremada. Y esos recursos nos impidieron a nosotros durante mucho tiempo entrar en mercado porque Europa regalaba la manteca. Hoy en día la manteca de vaca e inclusive la grasa de cerdo de primera prensada son casi las figuritas es decir, es como que pasaron al tope. Al tope, y hoy en día el que si alguien hubiera podido guardar manteca en una heladera hace 2 años hubiera hecho una millonada, vale 20 veces más. Claro. Entonces,
hay que estar atento a esas cosas. Es decir, yo creo que... A ver, yo saco esta cuenta. Nos hace falta observación, capacitación, Sí, inteligencia, sí, y por lo menos buscar en lo que han hecho otros países Sí. para sacarlo mejor, ¿o no? sí, y también algo que a nosotros la gente madura nos duele un poquito, pero tenemos que decirlo, es decir, enseñarle a la gente que viene atrás nuestro, transmitirle que las cosas se miden en el largo plazo. Es decir, esa forma de ser cortoplacista con la que sabemos medir nuestro emprendimiento, nuestros negocios, Es y una se la mentira. transmitimos a los chicos, Sí, sí. Ese es uno de los graves errores. todo Es decir, inmediato. cualquier cosa que vayamos a hacer, vamos a ponerle con la nutrición animal o con lo que sea, a nivel país, tenemos la obligación de pensarla en términos de décadas. Claro. Lo otro es una mentira. Claro. Una de Entonces, el que dice, mirá, ahí vamos a poner una pizzería, vení, que vamos a hacer plata en 6 meses, en 8 meses, y ya estamos siempre lo mismo, ¿viste? Es decir, yo cuando a veces uno está asesorando a alguien que viene y lo primero que te dice, mirá, quisiera invertir acá y allá, y yo le digo, bueno, macanudo, ¿qué edad tenés vos? Y 60 años, bueno, está bien. No te Yo lo alcanza. que te aseguro es que vos no vas a ver los resultados. Entonces ahí me perdí el cliente. Claro. Una de las cosas que siempre me quedaron pensando, porque pude visitar un establecimiento, es la producción de mozzarella de búfalo. Se desarrolló, yo le perdí un poco la idea, se desarrolló esto porque es todo exportación prácticamente, ¿no? No tengo el dato exacto como para darte una respuesta. Porque los como la que búfalos se debe. son Pero a ver, importados, digamos. la mozzarella es de búfala. En su origen la mozzarella es de búfala. Ajá. Es decir, después el resto del mundo, y nosotros en particular, Inventó otra cosa. inventamos que también se puede hacer de vaca Ajá. volando, ¿no? Pero bueno, la mozzarella tal vez así que los italianos en su momento protestaron y consiguieron que se le cambie de denominación. Ah, sí. Ahora, no te puedo asegurar en este momento, pero creería que si en este momento hay una producción importante de leche de búfala, que no debe ser grande seguramente, sino a nivel de un pequeño nicho, es casi segura que esté destinada a alguna exportación, pero no mueve las agujas. Es decir, son lo mismo que si habláramos de las enormes posibilidades que tenemos como criadores de faisanes. Argentina está en óptimas condiciones de criar faisanes, y el faisán tiene una salida para como carne, una salida como pluma y una salida como cetrería. Es decir, Como el avestruz. claro, entonces sería, y bueno, pero claro, es decir, los que hacen faisanes, es decir, normalmente los conozco porque el tema lo he desarrollado y en algún momento dado hemos trabajado sobre ese tipo de carnes de alternativas. Van a un restaurante y le llevan una muestra y el tipo dice, bueno, macanudo, tráeme tantos animales por semana durante todo un año, y luego al tercer mes se terminó la estacionalidad y se terminó el negocio. Entonces el que quiere imponer una carne de ese tipo se siente frustrado, Sí, porque lo hacemos estacionalmente. Entonces eso mismo nos pasa con el carpincho en cautiverio, eso mismo nos pasa con el jabalí o con la mezcla de jabalí y cerdo, que es una exquisitez desde el punto de vista de la carne, una carne muy fragante, que en su momento se había hecho con gente de San Pedro en Bariloche, digamos, hemos seguido todo ese tipo de cosas, pero volvemos de nuevo a lo mismo, ¿no? Es decir, si queremos invertir 1.000 para ver si el año que viene ya podemos sacar unos 100, estamos en el horno, ¿no? Pues es que hablamos 30 minutos, bueno, Sí, la habló. mayoría habló. No sé cuántas cosas uno aprende, ¿no? Y los que nos queda Y todavía. lo que nos queda por aprender. Así que no te vamos a perder pisada, porque en serio, realmente son temas que no se hablan con esta claridad. Y yo el otro día miraba por televisión y me daba mucho dolor ver cómo se tiraban sí, a un zanjón miles de litros de leche, cuando de pronto uno escucha que hablan de que hay malnutrición en tal lugar y demás. ¿No habrá alguna forma de
no desperdiciar los recursos, ¿no? Uno está formado en familias donde siempre lo que sobraba se guardaba y se utilizaba. Y acá tiramos cosas que, bueno, así nos va también, ¿no? Miguel Fabroni, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por el tiempo que me han dispensado. No, hemos aprendido mucho realmente. Sí.